De buena salud. Llega a ti gracias a Hospitales Ángeles Jalapa. Cuidamos de ti para que disfrutes lo que más quieres. Estamos de regreso en De Buena Fuente. Es un privilegio, gracias a Hospitales Ángeles de Jalapa, tener a sus especialistas para platicar con nosotros. Hoy está en este enlace el coordinador de Pediatría y Cirugía Pediátrica del Hospital Ángeles de Jalapa, el doctor Pastor Escárcega Fujigaki. Qué gusto saludarle, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación para la entrevista. Un gusto cooperar con ustedes. Muy contentos de tenerle. Antes de irme a la pausa comercial, pues yo les decía que es un tema que a mí sí me llega muchísimo, porque apenas el año pasado un mal diagnóstico, un mal tratamiento terminó con mi hijo con peritonitis fase 4, doctor, y usted sabe pues cómo se siente uno como padre. Seguramente le ha tocado ver un montón que, como yo, nos planteamos y pensamos la relevancia de sensibilizar a tiempo, de un diagnóstico correcto, etcétera. Y a mí me parece que es bien importante el tema de estos dolores en el abdomen, que puede ser apendicitis. Y comenzaría por preguntarle cuál es la edad más frecuente de las personas que pueden presentar un caso de estos. Mire, la edad más frecuente es en la etapa escolar, aproximadamente entre los 6 y los 11 años. Muchas veces la gente piensa que es más frecuente en la etapa adulta, porque luego yo soy cirujano pediatra, me dicen, oiga, pero ¿por qué tan chiquito? No, lo que pasa que es precisamente esta edad, es cuando más se ven los cuadros de apendicitis, en la etapa escolar. Doctor, y para la gente que nos está sintonizando y que quiere saber, a ver, ¿cuáles son los datos clínicos de apendicitis? ¿Cuándo prender las alertas? ¿Cuándo ponerme atento de qué es lo que está pasando? Mire, generalmente se empieza con dolor abdominal, un dolor abdominal difuso, pero que persiste, o sea, no se quita. Ya cuando empieza el dolor de apendicitis ya no se quita. Generalmente empieza en la parte superior del abdomen y después se localiza en la parte inferior del lado derecho. Y así continúa el dolor, se acompaña de vómitos, se acompaña de fiebre, y llega el momento en que el dolor es tan intenso que el niño o el paciente en general le duele al caminar. Es un dolor que la gente lo subestima tanto el familiar, los papás, lo subestiman y se automedican. Le dan su tecito o le toman un analgésico, pero cuando el dolor persiste, acuden con el médico. Y aquí hice un estudio de investigación, porque yo soy investigador también, de 220 casos, el 55% lo confundieron, o sea, no pensaron en apendicitis. Entonces, al no pensar en apendicitis, dan un tratamiento médico, cuando realmente está proscrito dar analgésicos y dar antibióticos y dar otro tipo de medicamentos en cuadros de apendicitis. ¿Por qué? Porque lo confunden con una diarrea, lo confunden con una colitis. Entonces, es muy importante sensibilizar, por un lado, a los padres de familia, que no subestimen un dolor de abdomen. Un dolor de abdomen que persiste y no se quita, hay que recurrir con el médico. Y es un mensaje también para el médico, en sí en general, que si no saben con certeza que no es apendicitis, no pueden dar analgésicos, no pueden dar antibióticos. Si tienen duda, sí se tiene que canalizar con el especialista, con un pediatra, con un cirujano pediatra de plano. Ese es básicamente el mensaje que aprovecho la pregunta que me hace. Y que me parece, reitero, con lo vivido a mí lo escucho y me hace todo el sentido del mundo, porque a mi hijo le aplicaron antibióticos y bueno, lo único que estaba pasando es de que se estaba alargando, él ya estaba con este problema y bueno, pues las cosas se complican porque al final del día se corre un riesgo, ¿no, doctor? ¿Cuál es el tratamiento de apendicitis cuando ya el cuadro se presenta? Mire, el tratamiento de apendicitis es quirúrgico. El paciente hay que hacer una intervención quirúrgica para escapar del apéndice y con eso quedan curados. Actualmente hay unas corrientes donde se puede dar un tratamiento médico. Actualmente, si nosotros tenemos la certeza que es una apendicitis, pero sí hay que internar al paciente, dar un tratamiento con antibióticos supervisados. Pero en general, digamos en el 99% de los apendicitis actualmente
nosotros, o el 100%, Cuchillo. yo en lo particular, pero todos los niños que les diagnostico apendicitis, ¿no? Entonces, hay que operarlos, y hay que operarlos en las primeras 24, máximo 36 horas. Entonces, el diagnóstico oportuno y el tratamiento expedito son la clave para que el paciente lo operamos tempranamente, a las 48 horas esté en su casa, pero si se complicó, quizás se pase una semana en el hospital. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. ¿Qué detona este tema? En cualquier momento puede aparecer la ingesta de alimentos, estados emocionales. ¿Qué genera la apendicitis, doctor? Sí, actualmente no sabemos qué es lo que causa la apendicitis. No hay una causa bien definida que digamos la alimentación o el ejercicio, etcétera, que lo cause. Simplemente el apéndice es un tubito que está hueco en su interior, que cuando se obstruye, puede ser por materia fecal o por cualquier una situación similar, se empieza a inflamar hasta que se perfora. Entonces, pero no hay una causa actualmente que lo explique. Eso es sumamente importante, doctor. Antes de despedirnos de usted, quisiera que me corroborara si el Facebook que tenemos es el correcto para que se pongan en contacto con usted, quien identifique que en casa tiene a lo mejor al pequeñín con algún dolor por parte de nuestra audiencia. Lo tenemos como Pastor Escárcega Fujigaki, que es su apellido, ¿correcto? Sí, es correcto. También tengo su número telefónico, que aquí me aparece, bueno, me dieron dos números, que es el 22 81 41 08 71 y 22 83 12 60 62. ¿Los dos están correctos? Sí, es correcto. El primero es de mi oficina y el segundo de mi celular. Sí, con mucho gusto les atendemos ante cualquier duda que surja en su auditorio que nos está escuchando. Claro que sí. Ok, a la audiencia a veces no le da tiempo de anotar, pero aquí nos los quedamos, doctor, y si gustan llamar al teléfono de la estación, con gusto lo proporcionamos. Una última pregunta, doctor, aprovechando y agradeciendo su tiempo, que sabemos es muy valioso y siempre está pues atendiendo pacientes, sobre todo en el área pediátrica. Para una persona que ha tenido un cuadro ya de apendicitis, sea que se haya complicado o no, en lo sucesivo, ¿cómo debe ser la vida de estos pacientes? ¿Cuál es lo más aconsejable? ¿Hay algún impacto en sus vidas? ¿Se deben de cuidar de algo más en específico o pueden hacerla de manera natural? Deben llevar una vida completamente normal, como si aquí no hubiera sucedido nada. Pero, le voy a decir una cosa, los pacientes de apendicitis que se complicaron, cuando abrimos un abdomen se forman algunas adherencias, algunas bridas. Entonces ese paciente que se operó, si en un futuro tiene dolor de abdomen y vómitos, es importante que acuda con un médico para ver si no tiene una complicación o una obstrucción intestinal por bridas. Es el diagnóstico que se le dice, obstrucción intestinal por bridas, porque al abrir un abdomen ya no es virgen, entonces pueden formar bridas en menor o mayor grado. Quizá no tenga problema en los siguientes hasta nunca, o quizá pueda tener ese problema, pero tengan en mente que si tienen dolor y vómitos, sí hay que descartar esa posibilidad. Perfecto, se lo agradecemos mucho, doctor, porque esta información nos da luz, sobre todo a los que hemos tenido pacientes en esas circunstancias, y saber que en cualquier momento de presentarse hay que acudir de nueva cuenta con los especialistas. Le mando un abrazo fortísimo y mi agradecimiento por poder platicar esta tarde y darle luz a nuestra audiencia. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, muy buena tarde. Pues ahí está el comentario. Estoy seguro que a ustedes como un servidor pues nos da muchísima claridad de lo que hay que hacer. Es el doctor Pastor Escárcega Fujigaki, así es como usted lo puede encontrar también, como le decía, en las redes sociales. Son 6 de la tarde, 13 minutos, vamos a ir a una pausa comercial, ¿verdad, don Eric? Y regresamos ya con Lulú López desde la capital del estado y la información que tenemos pendiente para usted en De Buena Fuente. Llegó a ti gracias a Hospitales Ángeles Jalapa. Cuidamos de ti para que disfrutes lo que más quieres.